Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. El latido del corazón bajo su oído era lento y fuerte, su ritmo ininterrumpido resultaba relajante en el resplandor crepuscular. El cuerpo al que pertenecía, y el suyo propio, se había calentado tanto que era casi incómodo y el edredón que le habían puesto sobre la parte baja de la espalda solo conseguía atrapar ese calor entre ellos. Mikoto no pudo obligarse a preocuparse. El ventilador que giraba lentamente logró crear una brisa mínima que hizo todo lo posible para aliviar el calor sofocante en la piel que pudo alcanzar, lo que probablemente la ayudó más a ella que a él. Su espalda estaba muy expuesta, lo que no estaba cubierto por su cabeza, estaba cubierto por su cabello. Probablemente les ayudaría a ambos si ella se apartara un segundo, tal vez se cambiara de posición o al menos quitara la manta que él le había puesto encima. Una ducha fría, mejor aún, juntos, también ayudaría. Mikoto no pudo moverse. Desde su posición actual no podía ver su rostro, pero los dedos que trazaban suaves senderos desde la curva de su cadera hasta la parte inferior de su pecho le indicaban que él todavía estaba despierto. Probablemente era discutible hasta qué punto estaba consciente en ese momento, pero ella disfrutaba mucho sabiendo que él estaba allí tumbado, saboreando el resultado tanto como ella. No había forma de que Mikoto pudiera determinar si esa había sido la intención original de Tsunami o no, pero algo que sí sabía era que tendría que encontrar alguna forma de expresar adecuadamente su gratitud. Independientemente de por qué lo hubiera hecho, Mikoto estaba muy contenta de haber sido persuadida. Anko-san. Tsunami miró a la mujer dormida, preguntándose por qué demonios había elegido dormir afuera de una puerta en un nivel inferior en lugar de en su propia cama en el piso superior. Bueno, en su cama o en la de Naruto. Incluso un sofá en una de las bibliotecas habría tenido más sentido. Anko-san. Mua. Anko se reclinó contra la puerta cerrada lo mejor que pudo, lo que no debía resultar muy agradable para su espalda, y se frotó los ojos llorosos con el dorso de las manos. Nami-chan. ¿Viniste a unirte a la cama de Anko? No estás en la cama, Anko, estás en mi pasillo. Las chicas van a pasar por aquí para pulir la madera en los próximos 10 minutos más o menos. No se molestó en mencionar la exhibición inapropiada que la mujer estaba haciendo en ese momento. En un momento dado, puede que estuviera con las piernas cruzadas, lo que, honestamente, no habría hecho mucho más por preservar cualquier sentido de modestia o decoro, pero en algún momento después de haberse quedado dormida, sus piernas habían terminado abiertas y su falda casi se había subido por completo a sus caderas. Tsunami guardaría eso para cuando la mujer estuviera un poco más consciente. No tenía problemas con tales exhibiciones en el piso superior, esa área era completamente privada y si el daimyo estaba cultivando una guarida de libertinaje que así fuera, pero este no era el piso superior y Tsunami no quería exponer a las pobres chicas a la locura de los pisos superiores. Tsunami misma podría haberlo disfrutado en ocasiones, que últimamente se estaban volviendo más frecuentes, como había notado, pero no necesitaba que Anko atrajera, o arrastrara, a las chicas a la cama del daimyo. Su situación ya era cuestionable, involucrarlas en algo así era una nueva caja de Pandora que no quería que se abriera accidentalmente y no tenía dudas de que Anko no consideraría en lo más mínimo cómo el mundo exterior podría tomar eso cuando actuara. Anko inclinó la cabeza y la golpeó contra el marco de la puerta. Oh. Una pausa. Oh. Se puso de pie a toda prisa, pero volvió a agacharse y apoyó la oreja contra la puerta. ¿Ya terminaron? ¿Ya salieron? No los extrañé, ¿verdad? Tsunami tardó un segundo en determinar frente a qué habitación se encontraban y parpadeó sorprendida cuando llegó hasta ella. ¿Había sido realmente tan fácil? Solo tenía la intención de presentarle la idea a Mikoto. Tsunami esperaba tener que mencionarlo a menudo durante el próximo mes o así para cansar a la mujer. ¿Quién ha terminado, Anko-san? Tenía una idea, pero necesitaba una confirmación. Siempre era posible que las palabras de Tsunami hubieran llevado a Mikoto a buscar a alguien más que se encargara de sus necesidades, y eso habría logrado atraer la atención de Ankos. Naruto y Mikoto, por supuesto. ¿Por qué otra razón estaría aquí? Porque cualquier actividad sexual en este palacio te atrae como una polilla a la llama. La respuesta de Tsunami fue seca. Anko abrió la boca para refutar, pero inmediatamente la cerró de golpe y se frotó la nuca tímidamente. Bueno, sí, está bien, concedió. Pero es Mikoto. No la esperaba.
Quiero decir, si Naruto la hubiera invitado a su cama, podría haberla visto cediendo, pero hizo que un lobo fuera a buscarlo. ¿Es eso realmente tan increíble, Anko? Bueno, no, Anko frunció el ceño y ese ceño rápidamente se convirtió en un puchero. Me estoy cansando un poco de tener más competencia. Mikoto ha estado cerca de él durante tanto tiempo, sin nada que pensé que estaba a salvo. Anko, señaló Tsunami. Arrastras a más gente a su cama. Sí, claro, pero no espero que se queden. Si quieres quedarte, no sé por qué piensas que aquellos que te agradan lo suficiente como para invitarlos no sentirían lo mismo. Lo sé. Anko se cruzó de brazos y miró hacia otro lado por un segundo. Aunque sería bueno que pudieran devolverme el favor. Tsunami parpadeó. Estás molesta porque invitas a otros en tu tiempo libre y ellos no te invitan a ti. Se dio cuenta. Un poco. Tsunami puso los ojos en blanco y negó con la cabeza suavemente. Entonces deja de invitar a otros y disfruta del tiempo que tienes a solas con él. Pero entonces, ¿qué se supone que debo hacer entre rondas cuando él se está recuperando? ¿Disfrutas de su compañía? Ofreció Tsunami con indiferencia, alzando las cejas en desafío. Cuando eso solo le valió otro puchero, la señora del palacio puso los ojos en blanco y sugirió algo más. Podrías montar un espectáculo. Anko se animó. Oh, eso es bueno. O simplemente podrías no tener múltiples rondas seguidas y en su lugar distribuir tu tiempo con Naruto en varios encuentros más cortos para poder pasar el día. Lo haces parecer como si tuviéramos que racionar el tiempo que le asignamos a Naruto, como si tuviera un cronómetro en alguna parte y un libro para registrar todo. Así es como actúas, Anko. Disfruta del tiempo que tengas con él. Sí, claro que sí. Solo quiero más, hizo una pausa. Y menos tiempo de inactividad entre las mejores partes. Si no fuera más que lo mejor, no lo disfrutarías tanto. Fue el turno de Anko de lanzarle a la mujer una mirada desafiante. ¿En serio? Tsunami miró hacia otro lado, con las mejillas sonrojadas. Está bien, igual los disfrutarías, pero no los apreciarías tanto. Anko asintió, admitiendo el punto revisado. Eso tenía sentido para ella. Un abismo surgió en las profundidades lujuriosas que era su mente. Dime, ¿eso es lo que haces entre rondas? ¿Montar un espectáculo? No seas ridícula, Anko. Esa mirada de desaprobación estaba llena de una exasperación casi cariñosa que le recordó a Anko tanto a Naruto como a Kurenai. Honestamente, la hizo sentir un poco de nostalgia a pesar de estar en casa. No tengo tiempo para estar holgazaneando, hago lo que puedo cuando él está disponible y receptivo. ¿Receptivo? Anko estaba un poco confundida. No creo que haya rechazado nunca a nadie que haya mostrado interés en él de esa manera. Bueno, sí, Tsunami se sonrojó de un rojo intenso. Es solo que sonó más educado cuando no insinuamos que es un prostituto. Anko sonrió ampliamente. Voy a empezar a llamarlo así ahora. Por favor, no lo hagas. Y le haré saber que lo obtuve de ti. Por favor, no lo hagas. ¿Qué harás para convencerme de que no lo haga, Si dices algo así, reconsideraré enviar a algunas de las chicas al piso superior para garantizar que las necesidades de su daimyo se satisfagan a todas horas del día. Anko parpadeó. No lo harías. Pruébame. La Tokubetsu Jounin hizo un puchero pero se mordió la lengua. Bien. Por un segundo, Tsunami temió que pudiera descubrir el engaño. Katsuri siempre iba a regresar al proyecto Yuno Kuni, por lo que su acompañamiento en el viaje de Naruto era obvio. Anko era la siguiente opción natural porque la mantendría alejada de los problemas y, más recientemente, la mantendría alejada de ese espíritu del agua. Naruto realmente no necesitaba que ambos se hicieran amigos, eso era una receta para el caos absoluto y la lujuria. La más reciente incorporación a su séquito fue, por supuesto, Mikoto. Después de los acontecimientos en su habitación, había estado un poco más pegajosa y decididamente más necesitada. Naruto estaba bastante seguro de que habría sido de mal gusto desaparecer en Yuno Kuni sin ella después y estaba seguro de que probablemente podrían meter a otra en lo que la base estaba actualmente completa. No era como si no fueran a terminar todos compartiendo cama la mayoría de las noches de todos modos. Anko estaba un poco molesta porque ahora iba a tener incluso menos espacio para estirarse en el carruaje y su escapada con Naruto, esperaba que Katsuri pudiera ser alejada para hacer un trabajo real con regularidad, ahora se compartía con otro, pero con la mayoría de los demás ahora aislados de poder acceder a Naruto directamente, pensó que podría manejarlo. Por supuesto, todavía estaba Karura que estaría con ellos y Naruto aún podría enviar a Kage Bunshin al palacio si lo necesitaba, pero Anko aún tendría el original.
Realmente no contaba mucho al final, pero al menos era algo, ¿verdad? Ella dijo que sí, así que tenía que ser. Sin embargo, eso no importaría por un tiempo, porque viajar en carruaje era mucho más lento que cualquier viaje al estilo shinobi. ¿Por qué Naruto insistía en hacer las cosas de esa manera? Ella no lo entendía, pero tampoco le correspondía cuestionarlo. La única pregunta de la que tenía que preocuparse era si iba a intentar reclamar un lado entero del carruaje para ella sola, obligando a los otros tres a sentarse juntos en el otro lado, o si iba a extenderse lo más posible al lado de Naruto, obligando a los otros dos a sentarse a un lado. Ella sola le dio más espacio para estirarse durante el viaje y posiblemente estaba más cómoda. También era menos probable que recibiera resistencia de Mikoto o Katsuri en el asunto. La desventaja obvia era que no estaría presionada contra Naruto. Sería más aplastada si reclamara el resto del lado de Naruto, pero entonces lo tendría, casi todo para ella. Sin embargo, era probable que los demás protestaran por eso, y eso era justo. No podía esperar que se quedaran sentados allí y observaran todo el viaje. Principalmente porque no quería que le hicieran lo mismo en el futuro. Simplemente no valía la pena correr el riesgo. A menos que no podrían culpar a Anko por robárselo para ella si él era el que estaba acostado en el banco. Eso logró casi lo mismo, pero la convirtió en una heroína en lugar de una villana. Es cierto que también le quitó su propia capacidad de holgazanear y no era tan cómoda, pero la idea tenía cierto potencial. Tal vez solo necesitaba hablar con los lobos para quitar los asientos por completo y convertir todo el interior del carruaje en una cama. Haría las cosas mucho más cómodas y entonces Anko no tendría que pensar en la disposición de los asientos durante los viajes. Si Naruto iba a insistir en usar el carruaje, al menos podría asegurarse de que fuera un viaje agradable. Tuvo tiempo de hablar con los lobos sobre esto antes de que partieran hacia Yunokuni. Esperar. ¿Cuándo se iban de nuevo? Mientras sus ojos recorrían la habitación en busca de algún tipo de respuesta, ya sabía que no tenía sentido. Ni siquiera tenía un reloj allí, y mucho menos un calendario. Lo que sus ojos se posaron fue en su espalda medio llena y abierta sobre su cama, abandonando la tarea a favor de sus pensamientos sobre el próximo viaje. Se lanzó hacia la ventana y movió las pesadas cortinas hacia un lado con la esperanza de que el sol pudiera darle alguna pista sobre la hora. Mierda. No era temprano y ella sabía que Naruto siempre prefería irse tan pronto como comenzaba el día. Pero si había llegado tan tarde y nadie había venido a buscarla, tal vez era mañana. Anko-san. Se oyó un golpe en la puerta. Naruto-sama nos ha informado de que se marchará en breve. Si para entonces no estás en el carruaje, te quedarás aquí, en Nami. Ah. Ya voy. No dejes que se vaya sin mí. Metió su bolso lleno de todo lo que tenía a su alcance y se envolvió en su abrigo antes de salir corriendo por la puerta, derribando al lobo que estaba del otro lado. Mientras yacía en el suelo mirando hacia arriba, no se dio cuenta de que le importaba demasiado. Había tenido ante sí una vista muy hermosa, aunque solo hubiera durado un momento. No. Tsukuyomi-kun, no te vayas sin tu Anko-chan. Dentro del carruaje Naruto y Katsuri intercambiaron una mirada. Bueno, eso ciertamente me suena familiar. Naruto dejó que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios mientras Katsuri dio un suspiro exasperado, pero innegablemente cariñoso, y se movió para mirar por la ventana. Naruto lo habría hecho él mismo, pero en ese momento estaba siendo retenido por la Mikoto acurrucada contra su costado izquierdo. ¿Esta vez también está medio desnuda?, preguntó. Es difícil saberlo. Un momento. Ah, no, definitivamente lo es. Se las arregló para ponerse el abrigo y uno de los botones está cerrado, pero no creo que tenga mucho puesto debajo. Naruto asintió con la cabeza varias veces. Eso sonaba como si fuera su Anko. Ella lleva puestas unas mallas de rejilla. ¿Como en uno? Sí. Bueno, supongo que está mejor cubierta que la última vez. Katsuri tuvo que estar de acuerdo con él en eso. El atuendo de Anko había sido un poco más coherente la última vez, pero había hecho muy poco para proteger los restos de modestia que Anko poseía. Esta vez, el abrigo la cubría desde el hombro hasta la parte superior del muslo, incluso si el único botón permitía ver destellos de la piel debajo mientras corría hacia el carruaje. ¿Quiere que le dé el arranque al carruaje, Tsukuyomi-sama?, preguntó con un brillo travieso en sus ojos y una expresión maliciosa en las comisuras de su boca. Él le lanzó una mirada mordaz. No seas mala, Katsuri-chan. Deja que tu Anko-nee entre al carruaje. El lobo se sonrojó y asintió, abrió la puerta y salió para ayudar a Anko a entrar.
Anko en realidad no necesitaba ayuda, prácticamente voló hacia la seguridad del vehículo con ruedas, pero era cuestionable si hubiera podido detenerse antes de chocar contra el costado. Katsuri volvió a subir y cerró la puerta detrás de ella, con una mano llena de trozos de encaje que Anko había dejado caer. Creo que son tuyos, dijo ella, extendiendo las manos. Anko no se inmutó. Oh, qué bien. Pensé que se me había caído algo. ¿Está mi otra media ahí? Katsuri miró el puñado de cosas. Si lo es, no lo veo. Sus palabras le valieron un puchero a Anko. Espero que eso haya llegado a mi bolso, estaba deseando combinarlo con tu uniforme de enfermera. Hizo una pausa. ¿Lo trajiste, no? Las mejillas de Katsuri se tiñeron de rojo, pero hizo todo lo posible por mantener la compostura. No veo por qué te importa qué ropa empaque para este viaje. Resopló. Y aunque lo hiciera, ¿qué te hace pensar que te la prestaría? El puchero de Anko pareció aumentar de intensidad antes de que su expresión se iluminara de nuevo rápidamente. ¿Crees que Guren tiene a los otros que robó con ella? Katsuri tuvo que considerarlo. No sé por qué lo haría. Pero si lo hiciera, necesitaba ver qué favores debía hacer para poder llevar a una pareja a Shizune. Pero podría, Anko enfatizó la posibilidad. Hay una posibilidad. Genial. Si lo hace, puedes quedarte con el tuyo, no lo necesitaré. Así no es como funciona esto, Katsuri se cruzó de brazos. Me quedaré con el mío porque es mío. Con un gesto de la mano, Anko descartó el argumento de Katsuri. Eso es lo que piensas. Necesito un traje de enfermera para poder aprovechar al máximo el laboratorio que tiene esta base. ¿Laboratorio? Obviamente. Esta base pertenecía a Orochimaru, se burló Anko. Por supuesto que tendrá un laboratorio. Es lo más parecido a un hospital que voy a poder usar, así que no voy a desperdiciar la oportunidad. Nuestro camino nos lleva más allá de Konoha, señaló Katsuri. Probablemente podrías detenerte y asaltar el hospital para buscar a uno de los tuyos. Anko ni siquiera lo había considerado. No es una mala idea. Se animó aún más. Podría recoger algunos extra y agarrar a Kurenai también. Anko, dijo Naruto en un tono monótono. En este momento, solo tenemos un espacio limitado en la base y Kurenai tiene deberes con su equipo. La mujer se encogió de hombros. Ella también podría tomarse unas vacaciones, señaló. Además, no es como si no fuéramos a terminar todos en la misma cama de todos modos. ¿Cuánto espacio necesitamos realmente? Lamentablemente, ese era un buen argumento. Era difícil argumentar en contra si Kurenai realmente quería venir, aunque Naruto tenía la sensación de que se quedaría con su equipo. Aún así, si pudiera cortar esto de raíz. Anko, no. Ella hizo un puchero y cruzó los brazos. Lo pondré como un tal vez, entonces. Eso era probablemente lo mejor que podía conseguir por ahora. Ah, Hana-sama. La mujer en cuestión se giró levemente cuando un hombre mayor se apresuró hacia ella, deteniéndose a unos metros de distancia y agarrándose las rodillas mientras intentaba recuperar el aliento. ¿Está todo bien?, preguntó ella, frunciendo el ceño. Su cuerpo se alejó del carruaje para enfrentar mejor esta interrupción y miró hacia atrás por un segundo para asegurarse de que no se lo había perdido al salir. Anko todavía debía estar acomodándose o estaba ocupada distrayendo a todos los que estaban adentro. Probablemente ambas cosas, porque los lobos del exterior aún no habían recibido la orden de salir. Sí, miró el carruaje y luego a Hana. No te irás de nuevo, ¿verdad, Hana-sama? No he oído nada sobre tu partida. ¿Qué? Parpadeó. No, no voy a ir a ninguna parte. Oh, se relajó un poco, dejó caer los hombros y se tomó un momento para recuperar el aliento. Cuando su respiración se estabilizó, volvió a mirar el carruaje y le dirigió una mirada perpleja. ¿Si no eres tú, comandante Sai?, preguntó. Hana hizo como si se girara lentamente hacia el carruaje y regresara, levantando una ceja mientras decía claramente. Ese es el carruaje de Tsukuyomi-sama. ¿Ha vuelto? Él se va. Fue el turno del hombre de parpadear sorprendido. ¿Ha estado aquí en Hanaime? Tsukuyomi-sama ha estado aquí por más de un mes. Oh, dijo, y seguía luciendo increíblemente perplejo. No lo sabía. No hace alarde de sus idas y venidas, hizo un gesto hacia el pequeño grupo de lobos y unos pocos trabajadores del palacio que estaban dispersos por el patio para despedirlo. No había multitudes ni fanfarrias. Nunca las había. No podía reprocharle al hombre que no se hubiera dado cuenta de la presencia del daimyo en la ciudad, pero eso seguía dejándole un sabor amargo en la boca.
Todavía recordaba vívidamente a los aldeanos que habían acudido al patio para despedirla de sus vacaciones y recordó nuevamente que necesitaba organizar algo para celebrar públicamente el Tsukuyomi. Probablemente hubiera sido mejor hacerlo cuando él pudiera presenciarlo y para que lo vieran como parte de ello, pero al menos de esta manera no podría realmente objetar. También sabía que debía vetar sus ideas de un homenaje más sutil a su daimyo. Si bien había quienes se darían cuenta y entenderían lo que realmente celebraba la celebración, ella no quería dejar las cosas al azar. Tsukuyomi era la razón por la que el corazón de Nami aún latía, la que le devolvió la vida. Iban a demostrarle su agradecimiento por eso, maldita sea. Solo necesitaba averiguar qué quería hacer al respecto. Sai probablemente podría ayudarla a averiguar si el cumpleaños de Naruto o el aniversario de la prosperidad restaurada de Nami estaban más cerca. Conociéndolo, el cumpleaños de Naruto había pasado silenciosamente el último mes y él simplemente no se lo había dicho a nadie. Eso sería muy típico de él. Sin embargo, si ese fuera el caso, entonces, daimyo o no, Hana le daría un golpe en la cabeza y luego lo arrastraría a una fiesta de cumpleaños tardía. Aunque, de nuevo, tal vez ni siquiera fuera su culpa. El hombre apenas podía recordar qué día de la semana era, con todos sus clones corriendo por ahí viviendo al mismo tiempo y dándole más recuerdos de los que cabían en un solo día. Era igualmente probable que su cumpleaños ya hubiera pasado y él ni siquiera lo hubiera notado. Ella todavía le daría un golpe en la cabeza, si eso fuera lo que pasara, pero se aseguraría de que uno de sus regalos fuera un calendario. O un asistente. Diablos. Tal vez podría lograr ambas cosas. Vale, puede que eso sea apuntar demasiado alto, pero el calendario sí que lo podía gestionar. Solo sería cuestión de asegurarse de que realmente lo utilizó. Estaba bastante segura de que, después de todo, él ya tenía uno. Quizás un calendario que ya estaba completo. Eso no garantizaba que pudiera llevar un registro de qué día era uno. La posibilidad de que él y uno o más de sus clones marcaran un día lo haría avanzar en el tiempo o, pensando que uno de los otros ya lo había marcado, se quedaría atrás. El mismo problema que ya tenía ahora. Un asistente era un regalo mucho más útil, siempre y cuando pudiera conseguirlo en una tienda y envolverlo con un moño. El moño lo podía conseguir, pero nunca había encontrado una tienda que los vendiera y no había forma de saber si Naruto confiaría en alguien que ella hubiera escogido lo suficiente para que hiciera el trabajo que necesitaba hacer. Hana se preguntó si Mai siempre se sentía así con respecto a este tema. ¿Sería más fácil que Orochimaru intentara encontrarle un asistente adecuado? Si alguien podía hacerlo, esa sería la serpiente. Ahora solo le quedaba preguntarse si en realidad era una buena idea. Su instinto le decía que no, pero tampoco se le ocurría nada mejor. Seguramente no había nada de malo en preguntar, ¿no? Después de todo, ¿qué es lo peor que podría pasar? No puedes intentar hacerme una yo más joven con mis medidas exactas, Orochimaru. Los puños de Tsunade descansaban firmemente sobre sus caderas. El cuerpo es demasiado corto para eso, o tienes que reducir las cosas para mantener mis proporciones o elegir un cuerpo más grande, suspiró y sacudió la cabeza. Ya parezco tener entre 20 y tantos y 30 y tantos, ¿qué hay de malo en eso? Estabas actuando de forma extraña porque se parecía tanto a ti, así que lo hice lo suficientemente distinto, respondió encogiéndose de hombros. Parece que funciona. Es diferente porque, con ese tamaño, sus activos son irrazonablemente grandes, argumentó. Básicamente, lo único que hiciste fue agrandarle las tetas. Y su culo. Eso es. Tsunade extendió la mano para masajearse el puente de la nariz. Ese no es el punto. Reducir el tamaño o agrandarla a ella. Lo consideró un momento. En realidad, solo agrandarla, por favor. De esa manera, al menos se parecerá menos a mi hija. Pero si lo mantengo joven, será como si Shizune tuviera una hermana menor con más busto, fue su respuesta. Además, de esa manera será más parecida a la edad de Naruto. De todos modos, ¿no le gustan las mujeres mayores? Señaló. Será aún más viejo. Tsunade arqueó una ceja. Sí, asintió. Durante unos años. Luego tendrán la misma edad y luego él será mayor. Incluso al principio no es tan maduro como muchos de los que comparten cama con él. Los labios de Sasuke se fruncieron. En ese otro cuerpo suyo había estado él mismo, Anko, Tsunami, al menos dos de los lobos de Naruto que tenían 20 y tantos años cada uno, y si había que creer en los rumores recientes, Mikoto de, anoche. Eso sonaba bien. Todos ellos eran significativamente mayores que Naruto, podía admitirlo fácilmente, pero también estaban Mai, Temari y Kayuya.
Mai y Temari eran en realidad mayores por 1 o 2 años y Tayuya, bueno, Orochimaru en realidad no lo sabía. Ella estaba más cerca de su edad que los otros dos, sin embargo, él lo sabía a ciencia cierta. Lo pensó por un momento. ¿20 añeros? Propuso. Tsunade puso los ojos en blanco y, con un suspiro de ánimo, intentó otra táctica. Piénsalo de esta manera. Si ya vas a copiarme tanto, al menos podrías hacer que parezcamos gemelas. ¿Gemelos? Su ceño se tornó aún más desconcertado. No veo cómo eso, se dio cuenta de golpe. Oh. No prometo nada, afirmó con firmeza, con los brazos cruzados y mirando ligeramente hacia otro lado. No podía creer que hubiera tenido que meterle una idea así en la cabeza para evitar que arruinara su cuerpo más joven de esa manera. Pero piensa en cómo nos veríamos los dos con solo batas de laboratorio. Eso es, hizo una pausa, todavía imaginándolo. Bueno, es una muy buena razón para mantenerlo a tu edad. Como dije, no prometo nada. Es solo una idea. Él le hizo un gesto para que se fuera. Por supuesto que no puedes prometer nada. Simplemente se lo comentaré a Shizune. Estoy seguro de que le encantará la idea lo suficiente como para aceptarla. Los ojos de Tsunade se abrieron ligeramente en pánico. Eso podría tener algún resultado y el mayor problema era que era muy probable que Shizune pensara que era una buena idea. Su única salvación sería esperar poder convencer al médico jefe de no hacerlo. Y le haré saber que fue tu idea. Oh, no, no importa. Ella estaba jodida. Se decía que los buenos padres no tenían favoritos. Los abuelos, en cambio, no estaban tan limitados. Aún así, se consideraba apropiado, al menos, intentar ser sutil al respecto. La personalidad de Noki lo hacía un poco más fácil, ya que su semblante brusco trataba a todas las fuerzas bajo su mando como iguales. A pesar de eso, todavía no era un secreto para nadie en Iwagakure que Kurotsuchi era su nieto favorito y, a través de eso, también su kunoichi favorita. Incluso Akatsuki era muy consciente de ese hecho, pero no parecía molestarle que no fuera el favorito. Por supuesto, al relajado Akatsuki nunca le molestaba mucho que hasta el día de hoy todavía le recordaba a Noki a la mujer despreocupada que había sido su única aventura de su fiel matrimonio todos esos años atrás. Aún no podía arrepentirse de ello, aunque había tensado mucho su matrimonio con la abuela de Kurotsuchi durante muchos años. Afortunadamente, habían podido arreglarlo antes de que la edad comenzara a afectarla y su salud comenzara a decaer lentamente. De lo contrario, probablemente no podría recordar esos recuerdos con tanto cariño, incluso si esas acciones habían dado como resultado a Akatsuki. Su fiel guardaespaldas en realidad parecía un poco aliviado sabiendo que Kurotsuchi era su favorito. Al menos eso significa que no intentarás engañarme para que use ese sombrero, dijo sonriendo alegremente. A veces, Onoki se sentía tentado a empezar a hablar solo por ese comentario. Fue el hecho de que Kurotsuchi sí quería el sombrero lo que lo detuvo. También fue por eso que la habían elegido para unirse a la Fuerza del Sur para comenzar esta guerra. No era ningún secreto que Kazenokuni no estaba en una muy buena posición en este momento y con los exhaustos shinobi de Konoha retirándose para ser reemplazados por las fuerzas de Kirigakure que no habían hecho nada más que luchar entre sí durante las últimas décadas, sus posibilidades de éxito eran altas y las posibilidades de que resultara gravemente herida eran bajas. Había pensado mucho en el asunto para asegurarse de que así fuera, no podía permitir que su sucesor quedara lisiado o muerto. Pero tampoco podía permitir que se quedaran al margen del conflicto que se avecinaba. Y así, con dos frentes para elegir, se decidió por el que tenía más probabilidades de proporcionarle una victoria segura que respaldaría su nominación como Yondaime Tsuchikage en los años venideros. Akatsuki, su escudo, sería confiado a las fuerzas orientales más grandes, pero allí había muchas más cosas que podían salir mal y había una mayor probabilidad de bajas. No es que Akatsuki fuera uno de ellos, el hombre podía ser casi tan terco como el propio Noki y estaba seguro de que saldría adelante sin importar lo que sucediera. Otra razón por la que se le había dado. Con los nietos divididos, ahora estaba en sus manos. Estaba seguro de que no lo decepcionarían. Desde la parte trasera de un carromato, la cabeza de Kurotsuchi apareció para encontrarlo, sonriendo ampliamente. Le hizo un gesto descarado que se convirtió en un signo de paz y luego dirigió su atención a la multitud que estaba allí para animar a sus campeones.
Los civiles de Konoha tendían a ocuparse de sus propios asuntos, los civiles de Kirigakure tendían a ser solo víctimas, los civiles de Sunagakure eran más shinobi que civiles debido al duro desierto y era igualmente probable que te metieran un kunai en la espalda, y los civiles de Kumogakure se mantenían completamente fuera de los asuntos militares, pero aquí en Iwagakure los asuntos de los shinobi eran bien conocidos y celebrados por la población. Era casi imposible mantener las cosas en secreto allí, había demasiadas familias vinculadas a los shinobi, pero así les gustaba. Esos lazos, después de todo, inspiraban la lealtad que le daba a Iwa su fuerza. Toda montaña necesitaba una base sólida y ninguna base era más sólida que la de Iwagakure. No caerían. Anko, ¿cómo era un Anko? Jundo Hime del santuario de Uabo se preguntaba esto mientras revoloteaba de un lado a otro por el palacio, con cuidado de no ser vista por ningún futuro participante, para su diversión. Entre el deseo de Tsukuyomi de que ella no conociera a la mujer, de todos modos, ella estaba asumiendo que Anko era una mujer, y la creencia de Kabuto de que Anko la adoraría, Jundo deseaba mucho conocerla. Naruto había sido bastante claro en que tal escenario era uno que no quería que se hiciera realidad, pero hubo varios factores que permitieron al espíritu del agua evitarlo. En primer lugar, Jundo no le respondió a Naruto. Esa fue probablemente la razón más importante. Jundo, de hecho, no le respondió a nadie en particular, lo que se relacionaba bien con la segunda razón. Naruto no tenía su Is.Haku, si bien ella no estaba obligada mágicamente a obedecer a nadie que estuviera en posesión de la reliquia, aquellos que la tenían ejercían cierta influencia sobre ella por el mérito de controlar su pertenencia más preciada. Él la había tenido por un tiempo, ella había sentido que la examinaba, lo cual era una sensación muy extraña que nunca había sentido cuando alguien más la manejaba, pero cuando terminó de hacer, bueno, lo que fuera que había hecho, se lo devolvió a quien lo había tenido previamente. Orochi algo u otro. Y, por último, solo para cubrir su trasero deliciosamente respingón, en realidad nunca le había ordenado que no buscara a Anko. Le había ordenado que le informara a Kabuto que no quería que ella, Jundo, se reuniera con Anko, lo cual, para su crédito, había llevado a cabo. Como un favor, por supuesto, él en realidad no tenía ninguna autoridad sobre ella, pero ella había estado regresando a Kabuto de todos modos, y era un favor tan insignificante para pedir a cambio de una buena primera impresión y construir un poco de buena voluntad que difícilmente podía dejarlo pasar. Así era como a ella le gustaba pensarlo, de todos modos, ciertamente no era porque esas visiones que tenía cerca de él o los años imposibles que se arremolinaban en sus ojos la inquietaran. No, para nada. Eso fue solo una coincidencia. La correlación no era causalidad y todo eso. Pero como era trabajo de Kabuto asegurarse de que ella no se encontrara con esa Anko, él sería el que tendría problemas con Tsukuyomi cuando ella, inevitablemente, rastreara a la mujer. Jundo saldría impune con, como mucho, una mirada severa o algún tipo de advertencia, pero al final realmente no era su culpa. ¿Cómo se esperaba hablar con un sprite y esperar que no tergiversara tus palabras? No podían luchar contra su propia naturaleza, estarías pidiendo lo imposible. Eso no era cierto en absoluto, en realidad, ella simplemente disfrutaba hacerlo y estaba más que feliz de salir de su camino para malinterpretar algo deliberadamente, pero esa pequeña mentira era su plan B actual si echarle la culpa a Kabuto no funcionaba. El plan C era mostrarle las tetas y esperar que todo le fuera perdonado. Eso tendía a ser bastante efectivo, pero considerando su falta de reacción la última vez que lo vio, Jundo no estaba muy seguro de que eso fuera muy efectivo. Fue una lástima, ese era normalmente su primer plan y su tasa de éxito era absurdamente alta. El estúpido daimyo la hizo cubrirse el trasero con un pensamiento y una planificación adecuados en lugar de dejarla usar su fantástico cuerpo para salir de cualquier tipo de problema que pudiera surgir en su camino. Ella estaba realmente muy orgullosa de su cuerpo, después de todo, ella misma había moldeado cada centímetro del mismo. Tal vez su cuerpo no era de su agrado. Tendría que investigarlo, aunque no creía que fuera así. Su cuerpo era absolutamente espectacular y las otras mujeres que había visto en el palacio eran más simples o, en el caso de la mujer de verde, mucho más pronunciadas. Eso significaba que Jundo se encontraba en el tipo de cuerpo medio superior y vestía un atuendo mucho mejor, por lo que difícilmente podía ser su apariencia lo que hiciera que fuera tan ineficaz. Tal vez esta Anko suya era lo suficientemente parecida a ella como para que él simplemente estuviera acostumbrado a ese tipo de cosas. Esa era probablemente la mejor explicación, nada más parecía tener sentido. Por supuesto, eso solo avivó aún más su deseo de conocer a esa Anko.
Estaba segura de que se haría amiga de una mujer así en poco tiempo. ¿No era Anko aquella de verde? La mujer tenía un gusto exquisito y unas tetas fantásticas, así que no era imposible, pero no parecía una Anko. No es que Jundo supiera qué carajo era una Anko. Si hubiera preguntado a Kabuto antes de que ella saliera del almacén, probablemente él habría sospechado de sus intenciones, pero si hubiera logrado hacer pasar sus intenciones como si supiera a quién se suponía que debía evitar, tal vez hubiera podido obtener incluso una descripción básica de la mujer. Eso habría sido útil. Tampoco era probable que eso sucediera. Kabuto era fácil de desconcertar y ella lo hacía tropezar con regularidad, pero él no era un completo idiota. Por lo general, sabía lo que ella tramaba, pero simplemente no podía detenerla. A ella también le gustaba así, pero no resultaba tan satisfactorio cuando no se daban cuenta. Y si había algo que Jundo y me buscaba era su propia satisfacción. La de los demás era solo un beneficio y una recompensa por su cooperación. Que no se diga que Jundo Ime no era una amante generosa. Pero eso realmente no era importante en ese momento, a menos que necesitara recompensar a alguien por dirigiir hacia esta Anko, así que continuó su búsqueda. Incluso si quería pedirle a alguien que la orientara en la dirección correcta, Jundo Ime en realidad no sabía a quién debía preguntar. ¿Quién conocía a Anko? ¿Quién quería que la conociera? Era demasiado pronto para simplemente acercarse a todos y presentarse, así que tendría que elegir con cuidado. Quizás regresar con Kabuto, o encontrar a ese Orochi que supuestamente era su jefe, era la decisión correcta en este momento. Ya había revisado todo el piso superior sin suerte y si allí residía el daimyo que la había mencionado, ¿cuáles eran las probabilidades de que no se supusiera que ella también estuviera allí arriba? Probablemente estaba fuera, la mayoría de los residentes parecían estarlo. Con un suspiro de decepción, Jundo decidió hacer una rápida revisión para ver si había alguien interesante en el piso de abajo cuando hizo una pausa y, lentamente, miró hacia abajo desde su posición cerca del techo. Dos ojos verde azulado la miraron fijamente. Ella los recibió con su propio azul verdoso, levantando las cejas en un gesto de pregunta silenciosa. Era discutible si él podía notar tal detalle con la distancia que los separaba, pero inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad y ella se detuvo. Eso fue absolutamente adorable. Tal vez eran las ojeras que le rodeaban los ojos las que le daban un aspecto soñoliento o el hecho de que llevaba puesto un edredón de color pastel como una gran capa mullida, pero su inclinación habitual a burlarse de quienes se encontraba se desvaneció. Era un adulto joven, eso se notaba, pero por alguna razón no le parecía tal. Ella realmente solo quería levantarlo y apretarlo como si fuera un animal de peluche gigante. Inclinándose levemente, como si fuera una adulta que intentaba acercarse al niño al que se estaba dirigiendo, le dirigió una cálida sonrisa. ¿Necesitas algo, jovencito? La miró fijamente por un segundo más antes de declarar. Eres bonita. Jundo se rió. Gracias. Tú también eres muy lindo. ¿Cómo te llamas, guapo? Gaara. Es un placer conocerte, Gaara. Mi nombre es Jundo Ime, del santuario de Uabo. Se enderezó de nuevo con el mismo movimiento que hacía cuando descendía para estar físicamente, o, al menos, lo más físicamente que podía como ser espiritual, más cerca de él, deteniéndose a unos 30 centímetros de su rostro. ¿Qué estás tramando? Levantó una mano de su suave capa para secarse un ojo y luego señaló las escaleras. Quería un refrigerio. Por un lado, no era su objetivo, pero por otro, el otro día no había tenido tiempo de robar nada de comida. Siempre podía continuar su búsqueda después de una breve pausa para comer y descansar un poco. Esa manta parecía bastante cómoda. ¿Un bocadillo, eh? Eso suena bastante bien, ¿dejarás que Jundone te acompañe? Ella lo había dicho como una mujer joven a la que los niños podían admirar, a menudo se referían a ella como su hermana mayor a pesar de no tener ninguna relación real, pero en el segundo en que sugirió que podrían haber sido familia, su rostro se iluminó y sus ojos verde azulado prácticamente brillaron de emoción. ¿Nee-chan? Preguntó. Realmente este era un gran día si iba a tener otra hermana. Se preguntó si esta también sería su tía o tal vez otra Kaasan. Ella no sabía por qué reaccionó de esa manera, pero Jundo Ime se apresuró a aprovecharlo. Así es, creo que seré tu Jundone de ahora en adelante. Recuerda acudir a mí si tienes algún problema con las chicas, ¿de acuerdo? Gaara parecía confundido pero asintió de todos modos. Está bien, Nee-chan. Bien, asintió satisfecha ante su respuesta. Ahora, vamos a buscar algo para comer. Cubrió la distancia que los separaba y se sentó en su hombro, agarrándose de la tela con una mano para no perder el equilibrio.
Asintió de nuevo y se marchó sin pensar más en el asunto. Creo que Tsunami está en la cocina, comenzó a explicar mientras bajaba las escaleras. Prepara los mejores aperitivos. Sí, claro. No tenía ninguna base para decir que estaba equivocado, así que se reservaría el juicio para después de haber comido. ¿Y cómo es este Tsunami? Ella también es bonita, especialmente cuando sonríe. Sonríe más cuando está cerca de Tousan y, a veces, cuando está con las chicas, pero no parece que le guste mucho Kankuro ni. Creo que lo culpa por raspar el piso de mi habitación. ¿Sí? Parece una mujer encantadora, era encantadora si le ofrecía comida, pero no parecía ser del tipo que disfrutaría de los pasatiempos más inocentes de Jundo si se molestaba por los pisos sucios. Tendría que ser un equilibrio delicado para disfrutar sin que la cortaran de la comida de esta mujer, suponiendo que fuera todo eso. Si era mediocre, Jundo no se preocuparía tanto por eso. ¿Y ese Tousan, cómo se llama? Naruto Tousan, pero mucha gente lo llama Tsukuyomi. A Temari Kaa-chan y Karura Kaa-chan realmente les gusta. De repente, Jundo se preguntó si no había comenzado a juzgar al daimyo demasiado pronto. Casi sonaba como si este daimyo tuviera dos esposas y si también había un anko similar a ella, bueno, comenzaba a sonar como si fuera un hombre con buen gusto. Gaara, querido, creo que tendremos mucho de qué hablar mientras tomamos nuestra merienda, pero, levantó un dedo que él podía ver con el rabillo del ojo. No te preocupes, después de que ayudes a Jundoné a entender algunas cosas por aquí, seré una buena hermana mayor y será mi turno de enseñarte. ¿Qué me enseñarás? La sonrisa traviesa de Jundo casi le partió la cara, pero Gaara no lo entendió. Simplemente le recordó a Anko. Gaara-chan, Jundoné te presentará todo tipo de cosas maravillosas. Aato se sentó cómodo y satisfecho dentro de una bolsa. Aji había querido ser quien acompañara al sumo sacerdote en este viaje y Aato no tuvo problemas en entender por qué, pero la serpiente mayor también era demasiado grande para poder caber entre el equipaje sin obstruir nada. Y teniendo en cuenta los ruidos que provenían del interior del carruaje, bueno, meterse debajo de los asientos no era exactamente una opción. Se alegró de que él no hubiera insistido en ello y hubiera aceptado el hecho de que era demasiado grande para el viaje porque, de lo contrario, las cosas podrían haberse vuelto bastante incómodas. Pensándolo bien, eso también habría sido divertidísimo. Casi deseaba que eso hubiera sucedido, aunque tampoco habría podido verlo porque sería ella quien se quedaría en Ami durante la semana siguiente antes de dirigirse a Akishi. Aún así, la idea la divertía y servía como su principal fuente de entretenimiento entre siestas. Sin duda, esa era la clase de tarea que le había encomendado a Ige, pero probablemente él estaba igual de contento haciendo lo mismo en el palacio. Hasta que tuvo que viajar para informar a los Akyun de la reubicación del sumo sacerdote, no tuvo que hacer nada en absoluto. No es que él hubiera hecho nada antes, pero ella tampoco podía decir exactamente que ella lo hubiera hecho. A menos que ambos hubieran malinterpretado enormemente su tarea de estar disponibles para el sumo sacerdote y buscar oportunidades para ayudarlo de manera proactiva, la mayoría de sus deberes estaban cubiertos con solo estar allí. Era difícil pensar en una tarea mejor que esa, aunque resultaba bastante aburrido quedarse esperando sin hacer nada. Aún así, Aato era cálido y cómodo, así que lo apreciaría por lo que era. Solo esperaba que su destino no estuviera demasiado lejos porque ya sentía la necesidad de estirarse. Desafortunadamente, no iba a poder dejar la bolsa hasta que estuviera segura de que la habían trasladado al lugar al que iban o de lo contrario se arriesgaba a romper las instrucciones muy claras de Akishi de que debían mantenerse fuera de la vista de aquellos que no fueran el sumo sacerdote. A pesar de que Akishi era un ser divino glorioso, Nion y sus hijos mayores eran conocidos por ningún tipo de misericordia. Aato no tenía ningún interés en sufrir las consecuencias de desobedecer sus órdenes. Sin embargo, en cierto modo deseaba haber elegido una pieza de equipaje más grande para ocupar. Si bien Katsuri sabía, de manera realista, que no había forma de que estuviera más cansada que cuando se empujó desde Yuno-kuni a Nami-no-kuni, basándose principalmente en el hecho de que aún no había colapsado en una dulce inconsciencia, seguro que se sentía así. El centro de la rueda de madera del carruaje no le resultaba precisamente cómodo para la espalda, pero no encontraba la energía para moverse. En cambio, se sentó, apretada contra ella, disfrutando de la suave brisa y de la hierba fresca bajo la suave luz de las estrellas. Bueno, no eran solo las estrellas.
Los lobos que conducían y escoltaban el carruaje habían encendido una linterna en el costado para proporcionarles algo de luz si necesitaban abandonarlo, pero considerando el hecho de que podía ver su propio campamento a cierta distancia, tenía la sensación de que no se esperaba que se unieran. Es comprensible. Probablemente esos lobos también agradecieron la oportunidad de descansar lejos de las actividades del carruaje. Tal vez debería unirse a ellos, aunque solo fuera para tener la oportunidad de recuperarse. Probablemente también estaría más segura allí. Por otra parte, no se sentía con muchas ganas de moverse. En unos minutos, entonces. Cuando tuviera la oportunidad suficiente de recuperar el aliento y las fuerzas. Ese era el plan, de todos modos. Esos pocos minutos se alargaron sin parar y Katsuri solo notó que su deseo de moverse del lugar elegido disminuía a cada segundo. Si se quedaba mucho más tiempo, sabía que se apagaría como una estrella moribunda y nunca más lo volvería a ver. Sin embargo, pasar el resto de la noche allí, apoyada en el carruaje, no parecía tan malo, y el clima era ciertamente lo suficientemente agradable como para dormir bajo el manto de estrellas. Era como si el universo mismo estuviera actuando para brindarle la oportunidad perfecta de simplemente permanecer donde estaba. El gran capitán no estaba dispuesto a argumentar en contra. Apenas había empezado a quedarse dormida cuando el sonido de la puerta del carruaje la hizo volver a la normalidad. Tal como había sucedido antes, otro cuerpo se deslizó desde la cálida y almizclada oscuridad del vehículo de madera hasta la hierba fresca, como una serpiente que regresa a casa. Las comisuras de sus labios se crisparon al pensar en el intruso que había en su pequeño santuario. ¡Qué descripción más acertada! Con su cola de caballo puntiaguda, parecida a una piña, suelta por la goma del pelo, Anko parecía absolutamente agotada mientras se desplomaba en el suelo. La Tokubetsu Jounin parecía poseer solo la fuerza necesaria para cerrar la puerta detrás de ella, ya que tan pronto como sonó el suave clic del pestillo en la quietud por lo demás silenciosa de la noche, pareció desanimarla aún más. Katsuri permaneció en silencio, prefiriendo darle a la mujer un poco de tranquilidad antes de romper su ensoñación incluso con las palabras más suaves. Cuando Anko comenzó a moverse de nuevo, sin duda para encontrar una posición más cómoda, Katsuri mantuvo ese silencio y le entregó los restos de su agua sin decir palabra. Anko se la arrebató de la mano con igual silencio mientras lograba posicionarse en la otra mitad de la rueda y bebió el contenido con avidez y jadeos entrecortados. El último resto de la botella salió más rápido de lo que la invocadora de serpientes pudo tragarlo, salpicando su piel sudorosa y esparciéndose sobre la hierba de medianoche. Ninguno de los dos pudo preocuparse. Anko dejó la botella junto a ella casi descuidadamente y se sorprendió al encontrar un cigarrillo colgando perezosamente hacia ella entre sus delgados dedos. Levantó una ceja interrogativa, pero Katsuri no le ofreció nada más que una ceja propia, como para enfatizar aún más la primera pregunta silenciosa. ¿Lo quieres? Anko solo contempló la oferta por un momento antes de extender la mano y reclamar el tabaco que tenía preparado. Normalmente no fumaba, con la excepción de alguna que otra ocasión social, lo que, hay que admitirlo, no era muy frecuente debido a su limitado círculo de amigos y asociados, pero en ese momento parecía demasiado bueno como para dejarlo pasar. Obviamente, Katsuri habría tenido la misma opinión si los hubiera sacado de donde los guardaban. Anko nunca había visto a la mujer fumar, pero, al reflexionar, se dio cuenta de que normalmente no pasaba tanto tiempo con ella, por lo que realmente no tenía idea de si podría ser un hábito en el que se dejaba caer a menudo o no. Ahora no parecía ser el momento de preguntar. Con el cigarrillo colgando ligeramente entre los labios ligeramente hinchados, se inclinó hacia la llama ofrecida que bailaba en la punta del dedo de Katsuri, quizás más fumadora de lo que Anko había asumido. Esa técnica siempre había sido la favorita de Sarutobi Hiruzen y su hijo fumador empedernido, y se inclinó hacia atrás nuevamente con su primera calada lenta. El humo le hacía cosquillas en la garganta de una forma que no era del todo desagradable, pero Anko prefería que la exhalación prolongada que lo liberaba se la llevara la brisa de la tarde. Había algo relajante tanto en la exhalación como en observar el humo bailando a la luz de la luna. Le dirigió una sonrisa a Katsuri desde detrás del cigarrillo, notando que la loba en cuestión ya había encendido otro para ella. Se quedaron sentados allí en silencio durante unos minutos más, mirando el humo que se enroscaba en los extremos de su indulgencia y dando una calada ocasional, antes de que Anko expresara lo que ambos habían estado pensando en algún momento ese día. Por los dioses. Suena como poco más que un murmullo, tal vez uno que ni siquiera estaba destinado a sus oídos, pero Katsuri asiente de todos modos. ¿En serio no lo esperaba de ella?
Era una pregunta y una afirmación a la vez, mientras Katsuri esbozaba una sonrisa exhausta. Había rastros de alegría, pero su cansancio impedía que sus labios se levantaran lo suficiente para dejar caer el cigarrillo. Lo mejor era que no tenía energía para concentrarse en él en ese momento. Solo había sido el peso de sus labios lo que lo había mantenido allí en primer lugar. Anko negó con la cabeza en una respuesta sin palabras, y la sonrisa de Katsuri se hizo un poquito más grande cuando el cabello morado liberado casi desprendió el cigarrillo de los labios de Anko. La Tokubetsu Jounin frunció el ceño por un breve instante, echándose el cabello hacia atrás con un ligero movimiento de cabeza y un gruñido bajo, pero pronto desapareció de su rostro. Permanecer irritada simplemente le exigía demasiada energía en ese momento como para molestarse en hacerlo. De ningún modo. En caso de que no se hubiera notado su respuesta no verbal, Anko se tomó el tiempo de expresarla nuevamente. La conversación aparentemente se detuvo allí cuando volvieron a concentrarse en sus pensamientos y en las espirales de humo. Anko la interrumpió nuevamente poco después. ¿Crees que es porque tiene años de frustración acumulada que superar?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado. La acción parecía deliberada, aunque era igualmente probable que el peso de su cabeza simplemente la hubiera hecho colgar sin fuerzas. Katsuri lo pensó un momento, dándole vueltas a la idea para ver si coincidía con lo que había experimentado. Si es así, respondió con la pregunta, ¿cuánto esperamos haber logrado quemar en algunos de esos años? Oh, es una pregunta difícil de responder. Anko hizo una pausa y frunció el ceño. Por un lado, no estoy segura de cuánto puedo soportar. Se tomó un momento para recordar y se estremeció con una combinación de miedo y placer. Pero también parece una cosa horrible de perder. Katsuri asintió. Sí. No había forma de discutir esa afirmación, Anko estaba en lo cierto. En realidad, era casi como si estuviera hablando con sus propios pensamientos internos en ese momento. Esto respaldaba lo que ya había creído, pero señalaba que tal vez era más similar a fan de Tsukuyomi de lo que había pensado anteriormente. Continuaron disfrutando de la noche tranquila y su brisa refrescante por unos momentos más ininterrumpidos. La respiración de Anko finalmente se calmó por completo mientras la emoción anterior era lentamente eliminada por la hierba fresca y cosquilleante y las estrellas centelleantes de arriba. Fue Katsuri el que lo rompió esta vez. ¿Te das cuenta de que todavía estás desnuda, verdad?, preguntó, mirándola con el rabillo del ojo. La invocadora de serpientes parpadeó sorprendida y bajó la mirada para comprobarlo por sí misma. Ya sabes, le había parecido un poco extraño lo bien que podía sentir la hierba fría sobre su piel. Eso explicaría cómo llegaba a los lugares donde estaba. Otra ráfaga de aire vespertino acarició su piel expuesta y aunque se estremeció ligeramente por la sensación, no dijo que había sido desagradable. Así es, observó Anko con un zumbido contemplativo. Una mirada al gran capitán, esta vez una mirada apropiada, le permitió notar la sábana que envolvía su cuerpo sin apretar. Así que allí era donde había ido. Anko no sabía quién había tenido la precaución de meter la ropa de cama en el carruaje, pero probablemente necesitaba agradecerle. El día anterior no habría sido tan cómodo sin ella. Y hablando de comodidad, la seda ligera sobre su piel sería un complemento perfecto para la brisa. Anko estaba un poco consternada por no haber pensado en robársela primero. Cuando Anko no ofreció más comentarios sobre su estado de desnudez, Katsuri arqueó una ceja con curiosidad. Entonces, ¿ibas a ponerte algo? Anko miró de ella al carruaje y luego de nuevo al carruaje con un pequeño estremecimiento. No, creo que por ahora disfrutaré un poco de la brisa. Ah, sí, con su ropa en el carruaje, eso podría haber sido lo mejor. No había forma de saber si realmente lograría escapar de nuevo si se atrevía a desafiar sus embriagadoras profundidades. Supongo que es justo. La loba se encogió de hombros, ignorando la forma en que la sábana que vestía se deslizaba por sus hombros con la acción. Su compañera, sin embargo, no lo ignoró y miró sin tapujos la piel recién expuesta. Eso le dio una idea, en realidad. Oh. Comenzó Anko, con el comienzo de una sonrisa en las comisuras de sus labios. Podrías acercarte un poco más y podríamos compartir. La calidez del cuerpo de Katsuri, la suave seda de su piel y las suaves caricias de la brisa vespertina sonaban como una combinación magnífica para los fan. La hierba debajo de ellos también resultó ser mucho más cómoda que las superficies dentro del carruaje. El lugar perfecto para disfrutar del sueño y, si Anko se salía con la suya, tal vez un poco más. Antes de que Katsuri tuviera la oportunidad de responder a la invitación de Anko, una tercera voz se les unió.
Si estás de humor para insinuarle algo a Katsuri, puedes volver aquí. La voz de Naruto fue seguida por unas cadenas negras que empujaron la puerta y arrastraron a Anko, que se tambaleaba, de vuelta a las profundidades del carruaje. Katsuri solo tuvo tiempo de parpadear ante el secuestro de Anko antes de que alguien le tirara ligeramente del tobillo. Otra cadena estaba ligeramente enrollada a su alrededor. Otros se le unieron antes de que pudiera escapar. ¡Oh, mierda! El carruaje también la devoró. Y luego, rápidamente, eruptó un tercer cuerpo mientras Naruto salía de debajo de una lengüeta de cadenas. Dejó que la mayoría de ellas se disolvieran y dejó una para mantener la puerta cerrada detrás de él. Solo cuando estuvo seguro de que estaba segura, se permitió soltar un suspiro de alivio, con el pecho agitado y el cuerpo expuesto cubierto de sudor. Lo siento, chicas, murmuró, más por cansancio que por intentar permanecer en silencio. Pero necesito un descanso y no iba a poder irme sin una distracción. Su sacrificio sería recordado y recompensado más tarde, cuando pudiera volver a mover sus extremidades correctamente. Se escuchó un ruido sordo cuando alguien golpeó la puerta del carruaje y el grito de Anko de Naruto, bastardo. Fue cortado y amortiguado por lo que Naruto asumió que era un par de labios pertenecientes a cierto Uchiha. En algún momento descubriría quién había reavivado el deseo sexual de esa mujer, pero por ahora todo lo que sabía era que Anko había tenido razón. Esta brisa realmente era bastante agradable. Ni siquiera podía preocuparse por el hecho de que, al igual que Anko, estaba completamente desnudo. No había forma de que se atreviera a enfrentarse a la guarida actual de Mikoto en ningún momento durante la próxima hora para cambiar eso. Tal vez uno de los lobos que acampaban a lo lejos tenía un par de pantalones de repuesto que podía tomar prestados. Tendría que recordar preguntar cuando pudiera encontrar la fuerza para llegar hasta allí. Quizás en unos minutos. ¿Realmente cambiaste algo esta vez? Por supuesto que lo hice. Orochimaru parecía insultado de que Tsunade incluso sugiriera que no había hecho ningún trabajo personalizado en el cuerpo. Aparte de teñirse el pelo de negro. Continuó rotundamente, levantando una ceja en desafío. ¿Qué? ¿No te das cuenta, Tsunade? Orochimaru se cruzó de brazos y miró hacia otro lado ligeramente. Ese es mi cuerpo, Orochimaru. Lo reconocería en cualquier parte. Puso los ojos en blanco. Ni siquiera cambiaste las 3 pecas que tengo en la cadera izquierda, los que están apretados para que parezcan un corazón. ¿Por qué debería cambiarlos? Al menos podrías haberlo cambiado a su cadera derecha. Pero entonces no seríamos compatibles. Primero, Tsunade hizo un gesto con el dedo. ¿Por qué tenemos que ser iguales? Se le unió otro dedo. Y segundo, todo lo demás ya lo es. Ni siquiera cambiaste el color de los ojos, literalmente soy solo yo con el cabello teñido. La haré bajita otra vez, amenazó en un murmullo. ¿Y qué demonios? Le llegó el turno a ella de cruzarse de brazos. Puedes hacer que ella sea diferente y que nosotros sigamos siendo complementarios. En retrospectiva, esa idea de los gemelos había sido una idea terrible. En este caso, ella estaba encontrando que su estilo de creatividad era preferible a simplemente copiarla y esa idea era bastante aterradora. ¿Y cómo me propones hacer eso? No sé, haciendo que la piel se vea notablemente pálida y dándole ojos dorados para que seas tú. Abrió la boca de Sasuke para decir algo solo para cerrarla de golpe otra vez. Tsunade puso los ojos en blanco. Se supone que estás llena de ideas, no puedes decirme que ni siquiera consideraste algo como día y noche o verano e invierno. Orochimaru frunció el ceño. Jiraiya es el creativo, yo soy el que hace que las cosas funcionen. Hizo una pausa, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado. Tal vez debería haberle escrito. Absolutamente no, no quiero que sepa que tenemos la capacidad de fabricar más de mi cuerpo. ¿Y por qué no? Orochimaru alzó una ceja con expresión interrogativa. Tendremos que conseguirle uno también a él tarde o temprano. Los ojos color miel se entrecerraron y me miraron fijamente. Ustedes dos pueden jugar con sus cuerpos como quieran, declaró. Pero dejarán el mío en paz. Tsunade, dijo Orochimaru lentamente, asegurándose de que sus siguientes palabras fueran absolutamente claras. Mi cuerpo será tu cuerpo. Ella procesó ese hecho por un momento. Mierda. Orochimaru soltó una carcajada que encajaba sorprendentemente bien con su cuerpo actual. ¿Quién hubiera pensado que los Uchiha que mostraban emociones daban más miedo que sus seres oscuros y melancólicos habituales? Fin del capítulo.